Estamos estudiando el tema de los unos a los otros. Si uno busca un poquito en la escritura, va a encontrar que este tema a veces, muchas veces sin usar esta expresión unos a otros, pero se enfoca en las relaciones. Y algunos dicen que son más de 60 veces que aparece el concepto, ¿no es cierto?, en el Nuevo Testamento. Pero la escritura siempre está enfocada en mi relación con Dios, pero que se traduce en mi relación hacia los demás. No puedo pensar en uno sin el otro. O sea, mi relación con Dios me lleva indefectiblemente a mi relación con los demás. Y te guste o no te guste, todos los días te cruzás con alguien, ¿sí? En la casa, en la calle, en la iglesia si venís. Ahora, la escritura nos habla de la relación unos con otros en relación a todas las personas, pero nosotros estamos enfocándonos en aquellos conceptos que la escritura nos habla de las relaciones entre los que creemos en Cristo. ¿Cómo debemos vivir entre nosotros los que creemos en Cristo? Y hay un versículo que yo lo voy a usar varias veces hoy, aunque no dice muchos en cuanto a que no es muy largo, pero lo voy a mirar una y otra vez. Colosenses capítulo 3, el versículo 13, porque ahí menciona dos cosas específicas y estas dos no pueden separarse. Son dos cosas, por eso vamos a tratar de mirar las dos hoy. Son dos cosas que van a ir juntas siempre. Soportándoos, qué carga grande que nos pone, ¿no? Aguantándonos, después vamos a mirar ahora un poquito más adelante, soportándoos unos a otros, y la segunda expresión ahí es perdonándoos unos a otros. ¿Cuántas veces? Y soportarnos significa que son, ¿cuántas veces? 70 veces 7, dijo Jesús en Mateo 18. 490. No. El concepto es perdonar, aguantá. Una y otra vez. Y no importa si estás cansado, si estás bien, si ya te la hizo 10 veces en el día. Ahora, con esto en mente, ahora vamos a volver a este pasaje varias veces, pero vamos juntos a Efesios capítulo 4 y voy a leer desde el versículo 17. Efesios 4 se divide quizás en dos temas generales, del 1 al 16, va a hablar de la unidad de la iglesia, ahora vamos a ir ahí, pero del versículo 17 en adelante va a hablar de la nueva vida en Cristo. Siempre hago el mismo énfasis, quizás ya me escuchaste decir, que Pablo es un insistidor, pero también Santiago en su carta, también Pedro en su carta, en el hecho de que si decís que sos, tenés que vivir lo que decís que sos. ¿Se entiende? Si digo que soy cristiano, tengo que vivir como cristiano. Voy caminando por la calle, de una rama cuelgan unos hermosos limones hacia afuera, ¿viste? Que te dan ganas de manotear y llevártelo. Y no se te ocurre pensar qué linda pera tiene ese árbol. Ves el limón y decís, es limonero. Bueno, es el énfasis que el apóstol Pablo va a dar una y otra vez,
Pedro lo mismo. Santiago lo trata de una forma que hasta te confronta, que si no estás demostrando lo que sos, ¿y será que realmente tenés a Cristo o sos religioso? Y muchas veces el libro de Santiago termina siendo un pequeño conflicto entre los que dicen que hay pérdida de salvación. No, no es que hay pérdida de salvación. Santiago está diciendo, si no estás mostrando, mirate para adentro. Mirate para adentro. ¿Realmente será que tenés a Cristo? Y acá en Efesios capítulo 4, vuelve a tratar Pablo el tema y va a decir versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a laxivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Nosotros miramos este pasaje y la Escritura, fíjate que el versículo 17 comienza el apóstol diciendo, digo y requiero en el Señor. Por medio de Cristo les voy a insistir. ¿A qué? A que haya un cambio de vida. Ahora, el versículo 18 va a usar una expresión, el 17 mismo va a decir que ya no andéis, cuidad tu andar. ¿Cómo estás andando? Hoy. ¿Cómo amaneciste hoy? ¿Cuál fue tu pensamiento hoy? El andar tiene que ver con mi vivir. Me levanté con el pensamiento de decir, voy a leer la Escritura. A ver, ¿qué tiene Dios para mí en este día? Difícilmente puedo ser un hijo obediente si no repaso todos los días qué es lo que Dios me pide. Y ahí está en la Escritura. Y fíjate que cuando habla de la vieja vida, va a usar ciertas palabras el apóstol acá, en el versículo 22, y va a hablar de despojarnos del viejo hombre y renovarnos en el espíritu de la mente y vestirnos del nuevo hombre. Con claridad va a decir, deja esto e incorpora esto. Hay prácticas que tengo que ir dejando de la vieja vida e ir incorporando cosas de la nueva vida. Ahora, ¿por qué hago énfasis en esto? Estamos hablando de soportar y perdonar, que son los temas, y va a ser muy difícil que yo pueda soportar y perdonar si no tengo la nueva vida en Cristo. ¿Por qué? La vieja vida, la vieja naturaleza me lleva a no perdonar. Una de las cosas hermosas que hace el Señor cuando llega a una vida que tiene amargura a través del perdón que recibe de Cristo, perdona y es liberado. Yo estaba de viaje en otro país y falleció mi papá. Lo habíamos ido a ver hacía poquito, 91 años, muy enfermito, sabíamos que en cualquier momento se iba. Y nos avisa Matías y Janel, eran jóvenes ya, digo, agarrá el auto y andate. 400 kilómetros de nuestra casa, y se fueron los dos. Hermanos míos, no fueron. ¿Sabes por qué? El viejo tuvo una vida muy mala, muy difícil hacia la familia.
y hasta el día de hoy no hay perdón. Y la falta del perdón no les permite vivir en libertad. Ahora, eso es algo que Cristo puede hacer. Y comienza a hacerlo un día que viene a tu vida. Y perdonás a personas que te hicieron daño en el pasado y que vos llevás una mochila, una carga, por todo lo que mamá, papá, los hermanos, la sociedad, el mundo, y hacé la lista todo lo largo que quieras. La falta de oportunidades. ¿Sabés que a veces hasta las diferencias sociales nos hacen estar enojados con el pasado, con la vida? Y cuando viene Cristo hace un cambio. Cuando el apóstol Pablo nos anima y nos desafía a un cambio de la vieja vida, nos está diciendo, bueno, renovate en el espíritu del entendimiento, despojate de todas las ataduras del pecado, sacalas y vestite del nuevo hombre, empezá a actuar como Dios quiere que actúes en relación a las personas que se te cruzan hoy por la vida. Si hay dolor del pasado, hoy perdoná. Si hay dolor del presente, hoy perdoná. Si hay relaciones difíciles o no. Hay una palabrita que está de moda, no sé quién la puso de moda, la usa mucho un predicador, personas tóxicas que están alrededor nuestro. Hay libros con ese tema. ¿Sabes? Si hay personas o relaciones que hoy te hacen daño, el Señor no dice, huí de ellos. No te juntes con personas tóxicas, te dice el psicólogo. No te juntes con ellos. No, el Señor te dice soportar y perdonar. Soportar y perdonar. Aprender a vivir y tener la actitud correcta. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3, que trata la primera de estas palabras, que es la palabra soportar. Pablo va a decir, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El versículo 17 que leíamos, él decía, esto requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles. Acá les había dicho antes, les quiero pedir que anden dignamente, de acuerdo al llamamiento que tienen en Cristo. Y va a decir el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Y me gusta cómo el apóstol Pablo, en este pensamiento, pone la palabra soportar y la rodea con otras. ¿Con qué palabras la rodea? Fíjate, antes pone humildad y mansedumbre. Después pone paciencia, amor y unidad. Es imposible soportar si no tengo estas otras cosas que Pablo menciona acá. Él va a hablar de soportar a mi hermano. Claro, si lo veo una vez al mes o me lo cruzo el domingo un ratito en el culto, no es mucho lo que tengo que soportar, ¿no es cierto? Salvo alguna actitud, una expresión del rostro. Hay personas que vienen eventualmente a la iglesia y después de 6 meses preguntan, ¿y no venís más? Y no, porque fulano me miró mal. ¿Cómo sabe que te miró mal si lo ve una vez cada 15, 20 días? Andás a ver lo que tenía en ese momento. El concepto de soportar, Pablo lo rodea acá con estos otros conceptos. Ahora,
La palabra soportar en sí está muy enfocada en lo que es tolerar con paciencia. ¿Mm? Tolerar con paciencia, atender, cuidar con paciencia. Son palabras que no se pueden desasociar. El soportar y la paciencia. Algunos ejemplos, el apóstol, no, perdón, vuelvo un pasito para atrás. El autor de los Hebreos, el gran debate, ¿quién escribió Hebreos? Usa en el capítulo 13, versículo 22, el autor, soportar la palabra de exhortación, como diciendo, te exhortan, escucha, abrí tu mente y tu corazón para recibir la palabra. Pablo escribiéndole a la iglesia de Corinto, aunque él había empezado esa iglesia, en esa iglesia no lo querían mucho a Pablo. Y él va a decir en 2 de Corintios capítulo 11, el versículo 1, aguántenme, sopórtenme, los amo y se lo voy a decir porque les amo y los quiero ayudar. Ahora, acá te voy a dar un versículo que es fácil de acordarse, Mateo 17, 17. Habían venido los discípulos a Jesús con un endemoniado que no lograban ayudarlo. Y el Señor dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo los tengo que aguantar? Esa palabrita soportar. Y el concepto ahí es soportar la incredulidad. Soportar la incredulidad. Yo le creo a Dios y si me mirás de afuera vas a decir tal vez que sí. Si no, no estaría acá. Te pregunto, ¿vos le crees a Dios? Y como religioso te veo acá el domingo y seguro que sabés que Dios... Ahora, ¿le creo a Dios en todo momento, en toda situación donde estoy? Y el Señor dice, aún así yo soporto, aguanto tu incredulidad, la tolero. Y lo quiero marcar esto porque es el Señor Jesucristo diciendo, si yo te aguanto, te soporto, te tolero, te tengo paciencia, ¿por qué vos no al otro? Si Cristo está siendo formado en mí, Cristo está siendo formado en mí, Él me va formando y va trabajando en mí y me tengo que parecer cada vez más a Él. Y una de las formas en que me voy a parecer a Él es dejar que Él obre en mí, aún por situaciones y circunstancias que Él pone en mi vida y que no me gustan. Personas. Porque cuando habla de soportar, habla de personas. Y esta nota, o sea, esta carta, la está escribiendo Pablo, lo dice ahí en el capítulo 4, versículo 1, que él está preso desde la cárcel. Y él está dando ejemplo de lo que es soportar circunstancias que no me gustan. Circunstancias que yo no elegiría. Estoy puesto en situaciones que yo no hubiese elegido estar. Ahora, va a desafiar a la iglesia en Éfeso, aunque vive en circunstancias que no le gustan, a que sigan comportándose como quienes son, hijos del Dios Altísimo, hijos del Rey. Y estas dos palabritas que usa primero ahí en el versículo 2, humildad, tiene que ver con perfil bajo, no hacerte ver, no ponerte por encima. Y esta es una cualidad importantísima para soportar al otro. Te lo digo distinto, no creerte que sos más o mejor que el otro, porque el otro está haciendo algo que a vos te afecta para mal. Yo soy igual.
vos sos igual. La segunda palabra que usa ahí es la palabra mansedumbre. Y esta palabra tiene que ver con ser apacible, dulce, gentil, amable. ¿Viste cuando yo mencionaba recién 70 veces 7? Cuando ya te la hicieron 3, 4 veces, te da ganas de pegarle un garrotazo, ¿no? Devolverle mal por mal. Total, estás en tu derecho. Y la Escritura dice, no, con mansedumbre, gentileza, una vez más, no importa cuánto. Pablo le dice a Tito en capítulo 3, versículo 2, mostrate manso, mostrate con mansedumbre ante todos, ante todo. No importa quién ni en qué circunstancia. Esa es la actitud que vos tenés que tener. Ahora, la expresión acá, soportando con paciencia, es el concepto de longanimidad, o sea, que se estira un poco más. No es soportando solamente y bueno, me la aguanto, sino me estiro un poquito más. Y si te fijas, como el último concepto, ¿no es cierto? En amor. Que tu amor se estire un poco más en la clemencia y en la buena voluntad hacia la otra persona. Y la última expresión la quiero sacar del versículo 3, solícitos en guardar la unidad. El fin supremo del cuerpo es guardar la unidad. O sea, estoy en un cuerpo, somos uno en Cristo y cada miembro, yo, vos, ustedes, somos responsables de guardar esa unidad. Trabajamos para eso. Trabajamos para guardar la unidad. Ahora, esto no quiere decir que no vamos a trabajar para la santidad. Esto no quiere decir que vamos a ser tolerantes al pecado. No. No es cuestión de hacer la vista gorda. Ese es otro tema. Pero sí trabajo para soportar y sostener al débil. Muchas veces hay personas que se afectan por cosas que a mí no me afectan. Bueno, Pablo frente a una situación, había un tema ahí en la ciudad de Corinto, pasaba en todo el mundo romano, ¿no es cierto? No había frigoríficos en ese tiempo. Entonces, la mayoría de la gente, esto era el común de casi todos, cuando tenía un animalito para comérselo, antes de comérselo, iban y lo sacrificaban a su ídolo. Y parte del animal iba en sacrificio. Mayormente la sangre. Si vos mirás la instrucción a la nación de Israel, allí en Levíticos, vas a ver que al sacrificio iban parte. Eran muy excepcionales los sacrificios que se quemaban todo. Lo otro se lo llevaba la gente a la casa y lo comía. Uno de los pecados de los hijos de Elí, en Primera de Samuel, es que de lo que la gente se tenía que llevar para comer, ellos le sacaban las mejores partes para ellos mismos. Pero eso era. Entonces la iglesia de Corinto decía, no, si el animal fue sacrificado a los ídolos, no lo podemos comer los creyentes. Y Pablo dice, es carne. ¿Qué te preocupa si una parte fue a parar al sacrificio de los ídolos? Pero si a alguien le afecta en su conciencia, y Pablo dice, no como carne, no. Entonces, el creyente en el soportar está el ver incluso la debilidad de mi hermano. Hay ciertas situaciones que uno vive
y que dice, a mí no me afectan, pero si a mi hermano le afectan, yo no participo en ellas. Aprender a discernir. Ahora, la segunda palabra que vimos ahí en Colosenses, capítulo 3, versículo 13, ¿cuál era? Perdonar. Soportar y perdonar. ¿Y por qué digo que van juntas? Porque si no perdono, se hace una carga imposible el soportar. Si no perdono, soportar se hace imposible. Porque voy agregando carga a mi hombro. ¿Por qué? La anoto.